Buenas noches. Buenas noches, Buenas abogado. noches. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Buenas. Buenas noches. Bueno, estimadísimos, hoy vamos a ver, a tratar de ver una parte, más que todo de la clase número 2. Era precisamente lo que queríamos pues realizar el día de hoy, pero fíjense de que hubo una duda que uno de sus compañeros pues me exteriorizó, ¿verdad? Que fue bien interesante y que es parte del contenido del primer trabajo, ¿verdad? Que están desarrollando actualmente. Bueno, ahorita más o menos pues ya deberían de ir profundizando por lo menos la clase número 2, ¿verdad? Ya habiendo analizado, habiendo pues hecho un breve repaso, ¿verdad? De lo que es la clase 1, ¿verdad? Y en esta semana, pues ya deberíamos de estar en la clase 2. Pero bueno, vamos a exteriorizar esa duda, pero antes que nada, quiero consultarles a ustedes si tienen alguna otra pregunta, ¿verdad? Sobre el contenido, sobre las actividades, sobre la clase, sobre los grupos. Si hay algo pendiente, aprovechemos ahorita antes de entrar a esta parte del tema que quiero pues yo traerles en esta noche. ¿Alguien tiene alguna duda? Una Abogado. pregunta. A ver, vamos a ver. Patricia. ¿Es obligatorio ir mañana a clase presencial? Fíjense que, bueno, hoy precisamente iba a exteriorizarles que se recuerda que en la videoconferencia del día 2 yo les había explicado de que como la clase está dispuesta de manera virtual, no es obligatorio, ¿verdad? Es discrecional de cada uno de ustedes si de repente quieren pues movilizarse a la universidad. Yo siempre voy a estar ahí pendiente, pero precisamente quiero expresarles algo. Yo en el transcurso del día de mañana les voy a confirmar, porque mañana tenemos planificada una reunión con algunos docentes, precisamente a las 6 de la tarde. Bueno, nos habían confirmado que era a las 5:30, pero al parecer pues la pospusieron para las 6 de la tarde. Recuerden que la clase nosotros la tenemos siempre a las 7 de la noche. No les puedo decir a ciencia cierta si de repente va a ser una reunión corta, si de repente nos vamos a extender un poquito. Entonces, yo mañana en el chat les voy a confirmar si vamos a tener, si voy a estar ahí presente precisamente para poder atender sus consultas. Recuerden que no es obligatorio, ¿ok? No es obligatorio. Lo que sí les he pedido que traten en lo posible de estar presentes es precisamente para las videoconferencias, ¿verdad? Porque recuerden que la clase, pues tal como está dispuesta es virtual. ¿Ok, Patricia? Bueno, a ver, Elvin me había hecho una pregunta antes de Elsie. Sí, era sobre el contenido. Ajá, dígame. Bueno, yo estaba viendo, de hecho, el tema que usted tomó de que si el derecho es una ciencia. Entonces, bueno, yo tenía la percepción anterior de que el derecho no era una ciencia, porque tomaba el concepto, el cual lo define, lo puede poner el Oxford, que lo define como conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación. Y dice que se basa en la formulación y verificación de hipótesis y se caracteriza. Entonces, lo que pude notar, y para eso la consulta, para ver si estoy en lo cierto, y es que creo que el derecho se convierte en ciencia, pero es porque hay un problema de demarcación o de definición. Creo que, no sé si es por eso que el derecho llega a ser una ciencia, porque se ha tomado otras definiciones con respecto al derecho. Por ejemplo, si tomamos el derecho como, si tomamos la ciencia como
toda aquella actividad cuyo fin es la búsqueda sistematizada de conocimiento, cuya validez no depende de un individuo de épocas concretas, que está abierta a cualquiera que quiera comprobar sus hallazgos y reproducir sus experimentos, y que esta búsqueda se enmarca dentro de un escepticismo sistémico y organizado. Entonces, creo que esa es como la duda. Quiero saber si el problema de que el derecho es una ciencia tiene que ver con un problema de la definición de la ciencia como tal. Ok, gracias, Elvin. Bueno, el sentido precisamente de la actividad, porque recuerden que la actividad tal como está propuesta es una actividad, ahorita aquí se la voy a proyectar, precisamente para que hagamos eso que está haciendo Elvin, ¿verdad? Profundizar un poquito en las definiciones, profundizar en los conceptos que tenemos con respecto a lo que es ciencia y cómo se desarrolla para lo que es el derecho. Ahora, interesante, Edwin, esas percepciones que usted ha tenido en base a esas definiciones. Ahora, para poder contestar la pregunta, por eso es importante que nos adentremos a este material, ¿ok? Aquí en este material, sí ya nosotros podemos, pues, digerir un poquito más. Es como cuando estamos así, cuando somos bebés, por ejemplo, ¿verdad? Que recuerden que al bebé hay que darle, pues, como papilla la comida para poder digerirla. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva tan amplia dentro de lo que son las definiciones de ciencia, de repente, la calca no va a quedar exactamente como debe de ser. Porque si usted se fija, tal como usted dispuso esa definición, el derecho no sería una ciencia. ¿Ok? Pero lo interesante viene acá. Y ahí la pregunta que vamos a hoy a profundizar, que se encuentra aquí en el material. Porque en el material, por eso es interesante que como para poder desarrollarlo y poder decir, sí, la ciencia del derecho es como tal porque tiene estos tres elementos. Tiene su objeto, tiene su método y tiene su fin. Ahora, ¿cómo llegamos al objeto? Lo hacemos a través de los niveles de la ciencia. Porque recuerde, ¿el objeto cuál es? Bueno, regular los comportamientos en una sociedad en un momento histórico determinado. Pero ¿cómo llegamos a través de esa línea de tiempo a que el Estado, quien administra precisamente esa sociedad, pues nos pueda regular esos comportamientos? Bueno, entonces aquí en esta parte nos habla del derecho, precisamente de los niveles de la ciencia del derecho. Dice que hay dos. Uno, donde el jurista ve la necesidad en la sociedad, ¿ok? Y dice el jurista, bueno, aquí no hay algo que me pueda resolver un problema que se me ha presentado. Porque recuerden que los problemas pueden ser de diferente índole. Y en la sociedad estrictamente son problemas sociales. Porque de ahí el término sociedad. Pero ahí lo interesante es cómo llegamos a definir el derecho como ciencia en el primer nivel, donde me dice que el jurista crea un postulado que nosotros le llamamos hipótesis normativa. ¿Y por qué es una hipótesis? Bueno, porque hasta que no se ponga en práctica, no se va a convertir precisamente en lo que trata de resolver el derecho. Porque recuerden, todas las normas son hipótesis. Todas las normas son hipótesis normativas. Hasta que no venga el problema y dentro de ese problema nosotros lo tratemos de resolver a partir de la norma, entonces en ese momento ya pasa al siguiente nivel. Ya evaluamos si esa norma que se ha creado nos ayuda a resolver ese problema. Que recuerden que puede tener diferentes tipos de condicionamiento. Pueden ser de tipo económico, pueden ser de tipo social y pueden ser hasta de tipo político. Porque ustedes pueden ver que el jurista crea una norma para tratar de mantener ese objeto.
regular esos comportamientos. Tener pues ese nivel placentero de decir, ojo, porque el derecho no necesariamente es que me va a solucionar todos los problemas que tengo en la sociedad. No, porque recuerden que siempre va a haber problemas. La situación es que por lo menos me dé un nivel de tranquilidad en donde me diga, bueno, me encuentro en un Estado de Derecho, en donde ese Estado de Derecho me protege precisamente para cumplir, por un lado, el objeto, por otro lado, el medio para nosotros poder resolver los problemas jurídicos, que en este caso es el método, y al final, el fin. Que recuerde que el fin es cómo nosotros tomamos ese insumo, que es la fuente formal del derecho. ¿Cuál es la fuente formal del derecho? Bueno, la ley es el derecho escrito, esa es la fuente principal. El juez, para poder dirimir, por ejemplo, imagínense que tal vez usted, Elvin y Alma, que tengan un problema con una propiedad en donde uno dice que es nudo propietario de ese bien y el otro dice que es nudo propietario de ese bien, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? Bueno, primero, ver los hechos. Segundo, ver las pruebas. Y tercero, en base al derecho, ver qué parte más especial tiene la norma. Porque, ojo, ¿cómo el juez va a determinar si usted, Elvin, o usted, Alma, son los propietarios? Es a partir de la norma. Porque la norma es la que me va a dar el mapa por donde yo voy a llegar precisamente a la sentencia. Entonces, de ahí lo que nos toca establecer y definir. Porque claro, podemos como profundizar en la parte más alta dentro de lo que son las ciencias. Ciencias en general, ojo. Pero recuerden que lo que nos toca a nosotros es aterrizar a lo que es la ciencia de estudio que nosotros en este tiempo ostentamos, ¿verdad? Y que es la que estudiamos. Y es la que les va a dar de comer a todos ustedes cuando ustedes egresen como profesionales de las ciencias jurídicas. Ahora, es importante de ahí entonces esclarecer que es un problema jurídico y que no lo es. Esa era la duda que precisamente se daba por parte de algunos de los compañeros. Pero para poderlo saber explicar, entonces tenemos que profundizar en esos tres elementos. Ahora, Elvin, ojo, y demás compañeros, este material lo que nos da nada más es la primera piedra. Es como para que usted a partir de ahí empiece a guiarse y así a poder digerir un poquito mejor por qué el derecho es una ciencia. ¿Ok? Elvin. Diga. ¿Quedamos claros? Pues no, toca leer para... Exactamente, exactamente, porque recuerde que a partir de ahí es que nos va a tocar pues esclarecer esa pregunta, ¿verdad? Y reafirmarla o refutarla, ¿verdad? Y ahí va a depender. Ok, alguien más me había hecho una consulta, era una compañera, no me recuerdo ahorita. ¿Quién más me había levantado la mano? Disculpen, ¿alguien que tenía una duda? ¿No? Ok. Bueno, permítame. Estamos bien. Bueno, ahora entonces la duda que les traía precisamente en esta primera actividad. Yo les demostré precisamente ahorita, o les mostré, mejor dicho, lo que es el material, que es el material de la primera actividad. Aquí nos va a la duda que de repente y la compañera que me hizo precisamente por WhatsApp fue, bueno, abogado, yo quiero saber cómo determinar un problema jurídico. ¿Qué es un problema jurídico? ¿Y cómo lo diferencio en contrario sensu a lo que dice precisamente Ángel Giraldo? Porque Giraldo me dice,
que a contrario sensu de un problema jurídico, existen los juicios políticos. Pero ojo, para cuestiones de aquí de la clase, quiero que ustedes establezcan una línea divisoria. Porque aquí, en base a nuestra legislación, recuerden que un juicio político es totalmente diferente a lo que dice Giraldo aquí. Porque un juicio político aquí en nuestra legislación va encaminado al proceso que se le sigue a un funcionario público de cierto rango, en donde se le ha establecido algún tipo de negligencia o algún tipo de condición que, ejerciendo precisamente el cargo, es llevado a cabo a un proceso para deducirle, por un lado, la responsabilidad y por otro, pues, quitarlo precisamente de ese cargo, ¿verdad? Entonces, nos vamos a olvidar de eso porque no es eso lo que quiere decir Giraldo. Giraldo se refiere a los juicios que muchas veces, cuando en la sociedad se discuten diversos problemas que pueden ser, por ejemplo, sociojurídicos o pueden ser sociopolíticos, socioeconómicos, y ahí el término que precisamente se une uno con el otro y que emergen como parte de esa discusión para posteriormente ver si los mismos se pueden convertir más adelante en problemas jurídicos. Yo quiero hacerles una pregunta, a ver si han leído esta parte del material. No les voy a dar la chepla, porque ahí está. Ustedes, yo creo que han escuchado que dentro de los temas que han sido discutidos a nivel sociopolítico y sociojurídico también, está lo que es la pena de muerte. De acuerdo a este material de este material de Giraldo, me establece esa diferenciación y habla precisamente de ese ejemplo. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿podríamos decir que la pena de muerte es un problema jurídico o no lo es? ¿Qué piensan ustedes? A ver, por su orden, a ver quién me quiere participar. Dígame, Luis. Pues más que jurídico, lo veo como es más social, en cuanto a que primero tener un sistema y las reglas claras en cuanto a un Estado de Derecho que nos permita sobre todo elementos de impunidad, porque el sujeto comete el delito. Está la norma, está la regla, pero si ve que no se aplica, pues obviamente la va a romper, porque tenemos la impunidad de que la ley no se le aplique. Entonces, más es un tema social. Ok. ¿Alguien más que quiera tocar alguna otra cosa que tal vez Luis no haya profundizado? ¿Qué creen ustedes? ¿Será un problema jurídico? A ver, María, dígame. ¿Me escuchan? ¿Sí? Yo creo, bueno, es primera vez que me conecto a la clase, disculpe. Sí. No tenía con qué conectarme porque mi laptop se arruinó y ahorita aquí te prestada una tablet y estoy de una tablet prestada. Bueno, en relación a su pregunta, abogado, yo creo que aparte de ser un problema social, es un problema jurídico, porque el Código Penal no establece o no está dentro de sus cláusulas, y si estoy equivocada, por favor, corríjame, que es aplicable la pena de muerte dentro de nuestro sistema jurídico. Entonces, tendría que cambiarse varias normas y varios artículos, o mejor dicho, tomar en cuenta, aparte de la Constitución y de los derechos humanos, para poder aplicar en el territorio ese tipo de pena. Y si estoy equivocada, por favor, corríjame. Ok. Pregunta. ¿La pena de muerte está dentro de nuestra legislación? No. No, negativo. Así es. No, La pena de muerte no está. ¿Cuál es la pena más alta que está establecida en nuestra legislación? A ver si alguno se recuerda.
A ver. Homicidio. No, pena, no delito. En términos de tiempo, 30 años. Hay algo más ahí. Porque lo que le dieron a la señora de la... Creo que es Pepe cadena Lobo, creo que perpetua. fue mucho más. Ok. Brian mencionó algo interesante. ¿Cuál es la Cadena pena? perpetua. La cadena Cadena perpetua. perpetua. Así es. Entonces, miren que a veces, como bien dijo Marlene y como bien dijo Luis, como es algo que hemos discutido dentro de la sociedad, es algo que de repente puede confundir y decir sobre nosotros si realmente qué tipo de problema es, si es jurídico o si no lo es. De acuerdo a Ángel Giraldo, la pena de muerte no es un problema jurídico. Vamos a leer aquí y les voy a explicar por qué. Para que de repente ustedes ahí puedan salir como quien dice de esa duda y poderlo aclarar un poquito más. Voy a compartir aquí pantalla y voy a pedirle, a ver, ahí está Litza. Sí, abogado. Ok, léame este párrafo que le estoy marcando, estos 3 párrafos que están aquí. Toda investigación se inicia con la formulación de un problema, para cuya solución se formulan hipótesis, las cuales se confrontan con la realidad en cuyo interior se debe resolver, por lo que esta realidad lo que constituye el objeto de la respectiva ciencia. Los problemas jurídicos son los que se formulan al interior del derecho. Saber, por ejemplo, si es válida la venta de un bien inmueble entre cónyuges. ¿Es un problema jurídico? Porque su solución hay que buscarla al interior del derecho, en las fuentes formales que lo conforman. Al contrario, no es un problema jurídico indagar, por ejemplo, si se debe implantar la pena de muerte para combatir la delincuencia, porque la solución de él no se puede encontrar al interior del derecho, sino por fuera de él. En los juicios políticos, elaborados dentro del contexto de una realidad socioeconómica, que son los que constituyen el contenido de la investigación sociojurídica. Ok, gracias. Gracias. Bueno, entonces ahora ya teniendo un poquito más teniendo más claro esto, Marlene, ¿es un problema jurídico o no es un problema jurídico la pena de muerte? No es un problema jurídico, abogado. Exactamente, no es un problema jurídico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en algún momento dado se ha discutido, pero no se ha formalizado en la norma. Miren, en esto que explicamos hace poquito, ¿se recuerdan que hablamos un poquito de los niveles de la ciencia? Sí. Los niveles de la ciencia del derecho me dicen que el jurista debe de establecer el problema. El problema de repente y el jurista puede traérselo a la mente y decir, de repente puedo solucionar el problema de inseguridad a través de una pena capital. Por ejemplo, no sé si más de alguno ha leído, en cierto país asiático, un presidente estableció la pena de muerte para los actos de corrupción. Y ese país, en los últimos 10 años, ha tenido un cambio radical. Tal fue el cambio de que los actos de corrupción se han venido mermando y la administración ha sido mucho mejor. Bueno, desde cierta Singapur. Sí, así es. Desde cierta perspectiva podemos decir, sí, nos ayuda a solventar un problema. Pero el problema aquí también radica en nuestro sistema de justicia. Radica en una serie de cosas que vienen enraizadas precisamente dentro de tal sistema. Entonces, mientras eso se discuta, si no está formalizado mediante el proceso de legal y debida forma que se establece en la Constitución, no constituye un problema jurídico. Entonces, en este sentido, es distinto que de repente venga un cliente y les diga, vaya, abogado, fíjese que yo tengo un problema. Yo me quiero divorciar de mi mujer porque ella
no, bueno, me maltrata psicológicamente. Ella, al momento que quiero ver un partido, me apaga el televisor. Ella, al momento que de repente quiero comer, no me sirve la comida, sino que más bien ella lo que me da son las sobras, por decir así. Ajá, pero ve la actitud también de él. Bueno, ¿y usted cómo actúa? No, pues cada vez que ella lo hace, yo la golpeo. Violencia doméstica, dice usted. Recuerden que la violencia no solamente puede mediarse dentro del punto de vista físico, también puede ser psicológico. Pero puede ser eso un problema jurídico. Usted a su cliente no le va a decir, déjeme que voy a estudiar la ley de violencia doméstica, el código de familia y véngase mañana. Si usted le dice a ese cliente, segurito al día de mañana no regresa. Porque entonces usted no sabe de derecho. ¿Ok? Ya perdió a su cliente. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tratar de hacer? De poder determinar qué son los problemas jurídicos y qué no son problemas jurídicos. La parte aquí es sencilla. Todo lo que está dentro de la ley es un problema jurídico. Todo. Entonces, ¿esto que me explicó este cliente es un problema jurídico? Sí. Porque todo eso, de manera general, está establecida en la normativa especial sobre ese asunto en concreto. Entonces, esos son los problemas jurídicos. Y ahí del poder determinar qué son esos problemas y qué es lo que debe de tratar el jurista, estimadísimos. Resolver esos problemas a través de ese sistema creado precisamente por medio del derecho. Entonces, entender el derecho como ciencia no solamente es quedarse en ese primer nivel, porque el primer nivel que me dice, formulo la norma para ver si resuelvo el problema. Vaya, yo les pregunto a ustedes, ¿se recuerdan ustedes de la tasa de seguridad? ¿Por qué se formuló la tasa de seguridad? A ver si alguno de ustedes me responde así, a grosso modo. Dígame, Luis. Por el problema justamente de inseguridad que tenía el país y una supuesta falta de presupuesto y que con apoyo económico se iban a equipar y establecer medidas de control para reducir esos niveles de inseguridad. Ok, este es un problema de inseguridad que es un problema social, ¿sí o no? Correcto. Pero que afecta también otro tipo de situación. Es Economía, socioeconómica. económico, exacto. Entonces, en este caso estamos viendo que el jurista formula esta norma ¿para qué? Para tratar de compensar dos aspectos. El gobierno por sí solo, administrando en ese entonces lo que es su presupuesto, estaba encarecido y se le complicaba poder luchar precisamente lo que es ese problema tan importante que es la inseguridad. Ustedes se han fijado que últimamente los índices de inseguridad han aumentado bastante. O sea, si ustedes se fijan, hay muchos, pero muchos casos de delincuencia, de robos, bueno, etcétera, etcétera. Todo lo que es crimen organizado y no organizado. Entonces, ¿qué quiero darles a entender acá? Claro, el jurista en ese momento dijo, esta es la solución al problema. Pregunta, ¿se solventó el problema de inseguridad? No. No. ¿Mermó la inseguridad? No. No, abogado. Ok, bueno, y ahí es la situación. Si el jurista formula una norma, es para tratar de dar cierto nivel de seguridad en cuanto a lo que es la normativa, ¿sí o no? Claro, vimos que había más patrullas, vimos que había, por ejemplo, más policías, vimos que de repente había un poco de cada cosa, pero aún así el problema tenía todavía situaciones muy neurálgicas dentro de nuestra sociedad. Dígame, Luis. No tendrá que ver eso porque se habla de, en la definición del derecho,
que es en un momento determinado para resolver esos problemas, que nosotros solamente estamos replicando algunas normas o leyes de otros países y no necesariamente son inherentes a los problemas que estamos viviendo, sino que tomamos eso, porque si vemos, creo que eso fue una copia de algo que tenían en Colombia, que se suponía que esa era la solución de la situación. Además de la corrupción, que esa plata pues no se sabe a dónde está cayendo y cuánto es. Ese segundo elemento creo que tiene más fuerza. Porque es cierto lo que dice con lo primero, Luis. Hay muchas normativas que son copia exacta de otras sociedades latinoamericanas. Recuerden que tenemos casi un símil de idiosincrasia cultural. Somos muy parecidos los latinos, ¿ok? Pero como usted bien lo dice, vaya, hay ciertos lugares que son muy diferentes dependiendo de la zona geográfica. Y no necesariamente lo que nos une es el castellano, pero también los problemas, hay problemas que son muy distintos de acuerdo a cada uno de los países. Hay otros problemas que sí son muy similares. Pero aquí, ¿cuál es vaya, como quien dice, el dolor de cabeza de todos los latinoamericanos? La corrupción. Ese es un problema bastante fuerte. Imagínense, si la plata se administra correctamente y no surgiera lo que genera precisamente lo que es la corrupción, que es la impunidad, no tuviéramos estos altos niveles de repente de inseguridad, de analfabetismo, de falta de salud, y etcétera, etcétera, etcétera. Problemas que de repente pudiéramos profundizar a nivel de sociedad hondureña. ¿Ok? Posiblemente así sea, pero ¿qué es lo que debe de tratar de hacer el jurista, Luis y demás compañeros? Ahí participa el segundo nivel, ver si la norma tiene un desarrollo pragmático en ese momento histórico. Posiblemente yo le pueda decir, Luis, tal vez al principio sí se vio que hubo cierta merma y hubo algún tipo de mejoría. El problema es que unido a esos dos problemas y otros tantos que son parte de esa situación, esto afectó. Entonces ahí el jurista ve la segunda parte. ¿Funcionó? No. Entonces el jurista tiene que buscar la manera de solventar ese problema. La ley, ¿qué se tiene que hacer con respecto a la ley? Si la ley no me sirve, ¿qué se hace? Se deroga. Si la ley de repente se puede mejorar, se reforma. Y si de repente le quieren cambiar de pantalón, de camisa o cualquier otra cosa, pueden crear otra ley especial para tratar de luchar precisamente sobre estos problemas que, como ustedes bien dijeron, pueden ser de tipo sociojurídico, socioeconómico, sociopolítico, etcétera, etcétera, etcétera. Dígame. ¿Cómo se definiría, será corrupción? Yo creo que sí seguiría siendo corrupción, pero más bien ¿cómo se definiría? El que hace la norma y el que la aplica, que no necesariamente es un juez, sino, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les ocurre, la policía. Está la carretera y están delimitados ciertos límites de velocidad, están establecidos de acuerdo a tramos. Sin embargo, están con sus pistolas radares cazando en los lugares que se espera y se sabe que la gente va a ir a alta velocidad, pero en las partes más de mayor peligro en la carretera no están y la gente ahí excede también los límites. Entonces, al final del cuento, entendería yo que la ley surge por un asunto socioeconómico, accidentes, familias desamparadas, temas de hospitales, gastos médicos, pero al final en la aplicación la policía lo que está haciendo es recogiendo una mordida o poniéndose donde sabe que algo más. No hay una intención de realmente, el espíritu del jurista no se está cumpliendo, sino que están haciéndolo por otro lado. Ahí sigue siendo corrupción. Abogado, disculpe, hablando referente a esto, lo que dice Luis, y estoy muy de acuerdo con él. ¿Cómo saber? Porque realmente aquí la ley es a propio beneficio, lamentablemente, y yo lo he visto. ¿Cómo se llama?
lo que dice Luis en el caso de las cuestiones de tránsito. Así es, vienen ellos y le sacan la ley de tránsito y le dicen, mira el artículo tal, y hasta se los inventan porque ni ellos se saben la ley de tránsito. Yo lo que hago es que en la guantera ando la ley. Dígame, le digo, ¿dónde está ese artículo? ¿Dónde dice esa falta? Si es grave, si es muy grave, si es leve y todo, pero lo hacen a conveniencia, por lo que dice Luis, ver qué le sacan a nivel económico, porque lamentablemente así estamos. Y se dan todos los aspectos, que primero es el beneficio propio. Sí. Sí, lastimosamente ustedes mencionaron algunas de las cosas que comúnmente se dan, ¿verdad? En un estado organizado. Recuerden que hasta en las sociedades más desarrolladas pasan los actos de corrupción. Pero lastimosamente nuestros países están más marcados porque a veces sopesa más traer el dinero de una manera que traerlo de una manera correcta, ¿verdad? Entonces, esto es común. Pero recuerden, así como en cada una de las, de los funcionarios, hay funcionarios que son correctos y que cumplen con su trabajo, pero así también hay funcionarios que lastimosamente incumplen la ley. Claro, ¿qué es lo que debemos de tratar de hacer todos? Todos debemos de ser cumplidores de la ley. Pero no sé si ustedes se han fijado que nosotros contribuimos a eso también. Ustedes mencionaron un caso en particular. Miren, un día iba con mi compadre, iba manejando ahí por el Boulevard Kuwait y veníamos saliendo de la corte. Él me iba a ir a encaminar a mi trabajo. Y miren, venía sin cinturón, venía se comiendo una hamburguesa y venía hablando con celular, manejando. Entonces le digo al compadre, bájeme aquí porque yo no quiero que de repente me vaya a pasar algo malo. Si quiere comer, le digo yo, parémonos un ratito aquí en la gasolinera, que ya está cerca, le digo yo, con todo gusto, come más tranquilo. No, no se preocupe, compadre, ya ahorita voy a dejar. De repente, de un arbusto de donde no sé, salió un policía y nos paró. Bueno, ¿cuál fue la situación concreta? Para no cansarnos. Lo primero que le ofreció mi compadre, ¿qué fue? Dinero, abogado. Entonces, ese es el problema. Si nosotros somos parte de un sistema de justicia e incumplimos la norma, también, lastimosamente, somos parte de ese sistema de corrupción. Y debemos de tratar de luchar contra ello. Por eso debemos de tratar de cumplir la ley. Fíjense que hay muchos que de repente estudian derecho para cumplir la ley, pero hay otros que estudian derecho y con el respeto debido es para buscarle lagunas, para tratar de ayudarle al corrupto, para tratar de resolver las cosas de manera impropia. Porque lastimosamente, así como se le busca una buena manera las cosas, también se le busca el lado malo, ¿verdad? Entonces, ese ya es parte de... Y digo yo que no es cultura, porque recuerden que la cultura recoge todas las cosas buenas, ¿ok? Esto ya es parte más bien de la mala educación que todos, de alguna manera, venimos arrastrando en este sistema que lastimosamente no nos ayuda a resolver nuestros problemas, ¿verdad? Pero ojo, recuerden, siempre están los dos extremos. Y lastimosamente habemos algunos que estamos en medio. En otras palabras, dejamos hacer y dejamos pasar. ¿Y cómo nos quedamos? Y somos peores más bien, ¿verdad? Allí es lo peor de esa parte del sistema. Y ojo, que solamente hemos tocado uno o dos temitas, ¿verdad? Con el respeto de mis amigos policías, porque yo sé que hay buenos policías. Hay, a veces me encuentro con estudiantes que son de la policía. Muchas veces no se identifican porque recuerden que así como también tienen algunos muy buena imagen, lastimosamente por algunos pocos, el gremio, en el caso de los abogados,
Imagínense. Ustedes han visto todos los chistes de abogados, ¿verdad? ¿Son buenos o malos? Son malos. Son malos porque lastimosamente... Como dice Lick, a los abogados no se les presta dinero. Así es, así es. Ok, Marlene, disculpe, está con la mano levantada. Dígame, Marlene. Sí, licenciado, pero la ley sí, cuando usted hace referencia a que muchos están estudiando para de pronto buscar esas lagunas, es porque la misma ley lo permite. Hace poco yo leí, bueno, hoy en la tarde estuve leyendo algunas cuestiones de derecho y leí un párrafo que me gustó muchísimo que dice la ley manda, prohíbe o permite. Entonces yo creo que ahí cabe bien ese punto. Porque dentro de esas lagunas cualquiera se puede o hacer mandracada. Sí, sí, no, y recuerden que de igual manera también el derecho trata de cubrir esas lagunas, ¿verdad? Yo siempre, a mis estudiantes, recuerden que siempre de manera transversal, siempre tiene que estar la ética y las buenas costumbres, ¿verdad? Cuando uno de repente se refiere a situaciones de este tipo, recuerden que a veces no hay que ser ni tan positivos ni tan negativos, pero lo que nos categoriza a todos, estimados, es que todos somos mal pensados. Eso sí, ¿verdad? Somos mal pensados. ¿Pero por qué? Porque la misma sociedad nos ha hecho así, de esa manera. Lastimosamente, miren, yo les aseguro, si más de alguno, a veces así pasa. Me acuerdo yo una vez, creo que fue una compañera de docente, uno trata de ayudar, trata de contribuir, y entonces de repente un día de tantos me reclama y me dice, ¿y usted por qué me ayuda tanto? ¿Qué interés tiene? Pero a veces la gente no se fija que tal vez no se le está ayudando a una sola persona, se le está ayudando a todo un grupo de personas, ¿verdad? Entonces, hasta eso se discute, imagínense, hasta eso muchas veces, cuando uno trata de hacer el bien, hasta eso es bien criticado. Adelante, Luis. Sí, yo creo que ese nivel de desconfianza lo ha determinado el mismo comportamiento que estamos diciendo, la corrupción, la impunidad. Y así como usamos un ejemplo ahorita de la policía, creo que en cualquier ámbito que nos pongamos y profesiones, vamos a encontrar a mayor o menor grado, pero cualquier cosa. Hasta cruzarme de la fila en cualquier lugar también se convierte en... Sí, así es. Sí, eso se da hasta en la pulpería. El hecho de que el cobro excesivo del producto, como están haciendo hasta en los supermercados, que ese es robo a lo descarado, porque están vendiendo productos que tienen en bodegas meses y lo están poniendo como que lo compraron ayer. Y le están subiendo los precios, un precio exorbitante, increíble. Entonces ahí también donde viene, y es con lo que dice usted, abogado, que nosotros tenemos la culpa porque también aportamos. El hecho de nosotros comprar ese producto significa que estamos como contribuyendo a la manera de que como ellos están delinquiendo. Sí, sí, es cierto. Bueno, y fíjense que este va a ser parte de la discusión que nosotros vamos a tener en la segunda unidad, porque ustedes van a determinar problemas jurídicos. Ustedes van a tratar de resolver algunos de esos problemas aplicando el método científico. Y por eso la importancia de querer averiguar esto. Por eso a mí me encantó mucho que Elvin profundizara en esa parte, en esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos entender el resto de las ciencias si nosotros mismos no entendemos la ciencia que estudiamos? Usted, a quien mejor tiene que conocer, es precisamente a dónde usted se va a desenvolver. Y ojo, el que quiere ser el mejor profesional, para poderlo hacer, tiene que aprender. Entonces, ven lo importante que a veces va a determinar de cómo nosotros nos desenvolvamos dentro de la profesión en la cual estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso. Bueno, eso más que todo quería hoy traerles, estimado. Sí quería expresarles, quería ver lo que era la actividad número 2, la actividad número 3 de la clase 2,
pero lo vamos a hacer el próximo jueves. Yo quiero que mañana estén pendientes del chat, ¿verdad? Para ver si vamos a estar presentes en el aula. Se lo voy a confirmar en el chat, ¿ok? Para que así de repente no me vaya a llegar, si tal vez yo siempre voy a estar ahí en la facultad, pero como tenemos este previo, entonces yo les voy a confirmar el día de mañana si la reunión pues es de menos tiempo y así quien desee ir sin ninguna obligación, con todo gusto yo estaría dentro del aula, pero ojo, les confirmo, ¿verdad? Yo les voy a confirmar. Bueno, ojo, ahorita solamente tocamos una parte de los temas, ¿verdad? Así que hay que seguir leyendo y profundizando para ver esa situación. Sí, pregunta. Dígame. Yo no conozco. Yo me tengo que ubicar en la ciudad universitaria. Ese salón y el edificio A2 queda en Ciencias Jurídicas. Sí, es el edificio de Derecho. Así es la facultad. Perfecto. ¿Verdad? Sí, listo. Gracias. Pero, ojo, confirmo mañana. No vaya por cualquier cosa, mañana les confirmo, ¿verdad? Si no, entonces nos vemos el jueves. Cualquier cosa, mañana les... Dígame, Sandra. Gracias. ¿Sandra? Hola, abogado. Sí, hola, dígame. No. ¿Tenía alguna duda? No, abogado. No. Todo claro. Ok, Sí, todo claro. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí, estimadísimos. Ya solo nos queda 2 minutos para, como quien dice, terminar esta hora. Cualquier duda, ya saben, estamos a la orden. Sí habían algunos compañeros que me estaban diciendo que estaban sin grupo. ¿Hay alguien dentro de la sesión que le haga falta grupo todavía? ¿O todos ya tienen grupo, estimadísimos? ¿No abogado, hay? yo tenía... Sí, dígame. Yo tengo una duda, porque nosotros con mi compañero Axel, él es el coordinador y él le mandó el grupo de los integrantes que somos, solo que tal vez sí me podría hacer el favor de mandar los nuevos grupos que hay para saber si ya estamos en el listado. Ok. Mañana voy a actualizar el listado. Esténse pendientes por la mañana al mediodía más o menos. Ahí ustedes van a ver cuáles son los listados actualizados y a quienes todavía no los tengo registrados dentro del campus como grupo, ¿verdad? Entonces esténse pendientes. Mañana se los voy a pasar. Bueno, solamente, estimadísimos, me alegra mucho. Creo que aprendimos hoy un poquito más de derecho. Ese es lo bonito de la carrera, ¿verdad? Así que sigan profundizando. Eso es lo interesante, ¿verdad? De seguir estudiando un poquito más sobre ello. Lean ese material. El jueves, si no es mañana, por cualquier duda, el jueves siempre nos vemos aquí, ¿verdad? A través de la videoconferencia para evacuar otras dudas. Pero eso sí, ahí sí vamos a hablar un poquito ya de la actividad 2, porque hasta la fecha ya deberíamos de tener la clase 2, perdón, ¿verdad? Para no tener dudas. Bueno, descansen, buenas noches y hasta luego, ¿verdad? Ahí les comparto despuesito en el chat la videoconferencia. Bye. Ok, Buenas abogado. noches, Feliz abogado. noche. Noches a todos. Buenas noches, Bye, bye. gracias. Buenas noches. Buenas noches.